Hola, aventureros de corazón puro. Seguimos con Colombino y conocemos a su gran amigo y compañero de vida, Astolfo, su mulo fiel. Es una gran historia de viaje y amistad. Siento que esta es una de las mejores lecturas que he hecho y espero la disfruten. La oscuridad a veces es tan densa que no se puede ver. Y sin embargo, es bonita. Pues con la oscuridad en torno puedes estar en cualquier sitio, imaginarse en este o en aquel umbral, en presencia del alma más mezquino o del aldeano más caritativo, en los campos de fresca siembra o entre los hierbajos y las ortigas que se asedian a la Virgen del Longú. Y un instante más tarde, entre los brazos de Vitorina, en la Forgiana, aunque desde la iglesita al caserío a buen paso harían falta por lo menos 20 minutos. Hundido en la ceguera, se está en todas partes. Que la noche es un momento de imaginación donde los sentidos se afinan y la mente corre desenfrenada, incluso demasiado para seguirla. Por ejemplo, uno puede imaginarse en las ferias o volver con el recuerdo de mercado de Bustigandi, Busto Arciso, evocar las más raras pintanzas hasta paladear su sabor haciendo subir los jugos gástricos para la digestión comenzada sin nada en la barriga. O bien, erigir con cañas englanadas por todo tipo de cosas y bendiciones, a pesar de los tiempos de escasez, con lugareños que escalan echándose una mano en vez de empujándose. En mitad de la noche se podría celebrar además propias ferias. Bienvenidos a la feria de Don Colombino. Venid y mirad. Colombino reía incómodo, porque él no era en absoluto presuntuoso, y los delirios de grandeza lo abrumaban. Que aquí son tremendas las maravillas e inolvidables los sabores. En la oscuridad se puede decretar quién tiene derecho a participar en el espectáculo, a quién regalarle sin arrepentimiento, a quién haga de fondo las comparsas. Se podría incluso elegir a quienes propongan las mercancías no son hombres, sino animales. De hecho, mira ahí, ese burro que ofrece un óptimo fustán, y ese ternero magro, allí inclinado sobre el yunque, dándole al martinete para enderezar una herramienta deformada. Y allá abajo, el mulo que propone como asemila el individuo que fue su amo ingrato. En la oscuridad se puede visitar en un abrir y cerrar de ojos todo lo que se conoce y explorar los límites de todo humano conocimiento, adentrarse en los recovetos de la mente donde nidifican las inteligencias más secretas, los miedos más crudos y los afanes más funestos. Tumbados en las tinieblas somos todos iguales, todos, pobres y señores, ya que el reino del nobilunio cuenta solamente la libertad del pensamiento, la profundidad del temor y la virtud del corazón. Tampoco un colchón bueno estaría nada mal, pero esta es una cuestión totalmente diferente. La mitad de la noche es el principio del día, dicen los venerados de Saconagua, así que, abandonándonos a nuestras visiones armónicas y alegres, daríamos inmejorables comienzos a la dura realidad cotidiana, aunque esa oscuridad profunda entraña también un riesgo. Pues el poder imaginarse en cualquier lugar debería admitirse la posibilidad de que también los lugares lúgubres y adversos pudieran estar a nuestro alrededor. O la casa parroquial. Dentro de la casa parroquial, junto a la iglesia, una habitación bajo el tejado. Enmarcada entre las vigas mordidas por las termitas,
había un ventanuco, y debajo una cama desde que si te tumbabas panza arriba y reclinabas un poco la cabeza, una vez encontrado el ángulo preciso, podías atisbar una franja de cielo. Colombino había decidido no entornar nunca los póstigos, para tenerlos siempre al alcance de los ojos y captar el relampagueo de las estrellas, o la fisonomía de las nubes amarillas de la luna. Tanto le gustaba mirar fuera, que un día había resuelto tenderse al revés, los pies dirigidos al ventanuco y la pelembrera a la puerta, para no tener que buscar más el ángulo justo y conservar ante sí el mundo en escorzo, pues con solo bajar la mirada desde el techo a la punta de los pies podías encontrárselo. Había elegido ese lugar a pesar de la posición de don Sante, que veía en ello algo abstruso y por eso diabólico, y sobre todo a pesar de los granujas del pueblo, que algunas noches hacían concursos de tirar piedras al boquete. Colombino había dejado los póstigos abiertos desde la primavera al otoño, hasta que el invierno se aferraba al pueblo. Y había entonces que protegerse de los arpos de hielo, pero si no, que se viera la noche y entre las estrellas el pensamiento. Aún con los póstigos abiertos de par en par, sin embargo, en las noches sin luna la oscuridad era absoluta, inescrutable como el agua descubierta en el fondo del pozo en el que Colombino se había caído a causa de la alegre distracción vitorina. El accidente habría podido revelarse fatal, pero por fortuna el muchacho solo había muerto de miedo, y tras la zambullida había recuperado enseguida la conciencia de dónde estaba lo alto y dónde lo bajo. Había conseguido, tosiendo y braceando, agarrarse del cubo que lo echaron sus salvadores. Se había un tipo de nieblina, sin luna. En su habitacioncilla había ese tipo de tiniebla que borraba toda cosa y todo permitía. La piedra dio en el blanco y rebotó en las tablas del suelo. Lo había golpeado en la rótula derecha. Un dolor agudo. ¡Ay!, chilló Colombino. ¡Le he dado! No, tú siempre ganas. Soy el campeón del tiro al tonto. Tonto. Más carcajadas y gritos en la explanada de abajo. ¿Queréis dejar ese alboroto? Colombino se puso de pie de un salto y, liberándose de las mantas, se agarró de los montantes del ventanuco. Se frotó los ojos. La legaña del suelo entre los párpados y la explanada, vio un viejo que voceaba a la puerta, Sue Natalie, y entre figuras alejarse entre resoplidos y novicillas de humo a su lado, Luigi y Angelo, dos impertinentes del Sieur Geldani, y un tercero a quien Colombino no reconoció, pero cuya identidad prometió investigar. Faltaban 2 días para el domingo, y desde el anterior había ocurrido ya 2 veces. A Colombino no le gusta montar escándalos o protestar, mucho menos lloriquear o comportarse como un chivato, pero en privado, aun culpándose, todavía se regocijaba por aquella vez que después de que los granujas hubieran descargado sobre él una granizada de golpes que por poco no lo mandan con el creador, se había quejado con el cabeza. El amigo, por propia iniciativa, había atravesado el pueblo e interceptado a los hijos de Sieur Gardani, les había dado a los dos exaltados un buen repaso. ¡Me cago en la mierda! Finalmente se dio cuenta. ¡No puede ser! Pero sí, era de día. No plenamente de día, pero el sol había desdeñido la noche desgriñando las fantasías. El sueño debía de haberse tragado las luces del alba y los kikiriki. Colombino se apresuró a saltar de la cama, cogió hacia la puerta y cruzó la galería. En la estufa ardía un alma de un tronco de robina, a pesar de que la primavera ya hubiera comenzado a dulcificar el aire, volviéndolo amigable. Don Sante tenía que presidir un consejo de parroquias, recordó Colombino, que recordó también las promesas hechas al curato la noche anterior. Él se ocuparía de todo, y sin embargo, andaba ya retrasado para las tareas cotidianas y también para las extraordinarias.
En un cuenco sobre la mesa de cocina, cubierto con un paño, encontró una rebanada de pan de polenta. Lo engulló bebiendo un vaso de leche a un tibio de ubres. Dios bendijese a la mujer del Siog Natalie, la señora Deli, que cada mañana llevaba una jarra, más para asegurarse de estar del lado bueno que por benevolencia o por contrato. Puesto que le esperaba una jornada fatigosa, Colombino había coloreado de buena gana la leche para tener un poco de energía, un hilo de vino que don Sante consagraba para la misa, pero que no faltaba tampoco en la casa parroquial, tanto en la merienda como en la cena. Pero las botellas se guardaban tras la puerta de la alacena, dominada por el crucifijo intimidatorio por sus dimensiones. Tan pequeño era el cuarto. El mueble estaba asegurado por cierre forjado por tempestad, y don Sante llevaba consigo la llave junto a la del mueble de la sacristía, donde reposaba la botella que servía para las ceremonias, y que con cada descorche se decía al curato: la botella que inventó un pensamiento de Dios. Colombino terminó el desayuno mordiendo una pera hasta el corazón y masajeando la rótula dolorida. Luego se apretó y fue al establo junto a la leña. —¿Astolfo? —susurró en la penumbra. —¿Estás despierto? Astolfo es un amor, en serio. Es un mulito muy chulo. El mulo, un animal de orejas rectas y largas como cucharones de madera, le lanzó una mirada torcida, una expresión de alegría y al mismo tiempo de disgusto. Y después, como si hubiera comprendido la pregunta, inclinó y levantó la cabeza. Colombino atravesó el umbral sonriente. —¿Estás bien? Astolfo inclinó y levantó la cabeza de nuevo. Colombino se acercó, le palpó el flanco, presionó el vientre esquelético haciendo correr las palmas de las manos bajo la caja torácica, sobre el pelo castaño y rojizo, repitiendo: —Ahora tenemos que ver otra vez si va todo bien. Ten paciencia. El animal lo dejó hacer. Era un regalo de Siog Natalie, que a su vez la había recibido como contrapartida en un negocio como tipo más allá del Tesino, en tierra sabauda, habitante de Barbune. Colombino recordaba el nombre porque Natalie le había explicado que Borgonamero, así se decía en italiano, era llamado el pueblo de los Asnit. Y la cosa le había divertido, aunque no recordaba bien que tenía que ver los asnos con la historia del pueblo, ni tampoco los mulos. Natalie era el cerrajero de Saconago, que hacía las veces también de sacristán y campero, y a veces de las intermitencias del habla, no del todo inmensurable, era un amigo de don Sante. A menudo sucedía que los dos comentasen hasta tarde los sucesos del día. «El mulo es un buen animal», había dicho el viejo Colombino cuando le había presentado al futuro Astolfo. «Tú no lo sabes, pero los mulos son hijos de asnos que han conseguido levantarse hasta meterlo en una buena juneta». Había argumentado señalando la herramienta entre las piernas a la suya propia, claro. «Este de aquí además es hijo de un asno que consiguió tirarse una juneta por voluntad propia, sin que nunca un cabeza de chorlito se lo hubiese mandado. Se ha llevado sus buenos palos probablemente el Borbone. Lo había hartado de... Pero sé que era un animal con carácter. Por Dios, así que este mulo lo tienes que tener en consideración porque es hijo suyo. Tú todavía no lo sabes, pero un buen animal es más que un buen amigo, y tendrás que darle un nombre como es debido, que un alma sin nombre es como un fruto sin semilla». Don Sante se había quejado. Temía que el regalo trajera más líos que satisfacciones. Pero Colombino se había salido con la suya. Después de todo, un animal es siempre una riqueza, consiguió que dijera don Sante. Y es más, los ojos láguidos del mulo y esas orejas tan desproporcionadas y ridículas habían terminado por enternecer al curato, el cual, muy influenciable ya por la edad, había decidido proponer él mismo un nombre. ¡Ay, qué bonito! No de óptimos cristianos, porque esos estaban reservados a las almas del Señor. Hacía falta un nombre más prosaico, incluso novelesco. Don Sante había repasado mentalmente los volúmenes ordenados de la pequeña pero nutrida biblioteca, un medio pecadillo que sin embargo cultivaba con pasión desde los años del seminario a pesar de que continuase causándole algún embolado por los prelados mayores. Su esperanza
era que el mulo se demostrase un compinche fiable para un héroe un poco particular. Lo llamaremos Astolfo. ¿Qué me dices? Hoy tenemos que ir a Busto. ¿Estás preparado? Esta vez Astolfo sacudió el hocico en una señal negativa. Vamos. Tuvo que tirar de él porque Astolfo se plantó y para engancharlo al carro Colombino empleó casi media hora. Después de haber cargado algún tronco arrancando los castaños del bosque, propiedades de la parroquia y parte de la maderería conseguida por las entregas de abono bendito, el muchacho espolió al amigo mulo y los dos dejaron atrás el carril bogueto. Tomaron de curva y siguieron derecho, más allá de los grupos de casas y más allá, hasta los caseríos aislados, pero ese día la meta quedaba más lejos. Había que ir a la ciudad de Busto Arciso. Estaba de un humor inmejorable, alegre. Justo algunas semanas antes, Colombino no habría osado esperar que Astolfo se curase del cólico, puesto que aunque benigno, siempre se había tratado de un cólico, y morían animales a puñados a causa de los cólicos. Pero Colombino le había rezado a San Donato, cada mañana, cada tarde, y luego San José, el día de los fuegos, cuando había vuelto en sí después de la crisis que tuvo por culpa de aquella estrafalaria idea de cabeza sobre la decapitación. El muchacho se había puesto a suplicar en lugar de dormir. Echado una vela entre las palmas de las manos como si fuera una espada, hasta que la cera con su calor fugaz le cayó entre los dedos. Te lo ruego, gran Dios, cura Astolfo. Es mi buen amigo. Don Sante dice que tú eres nuestro guía. Eres nuestro compadre, nuestra ayuda y salvación. Pero, Señor, tú sabes que un compadre de carne y hueso para todos los días me viene bien. Y yo a Astolfo lo quiero como me quiera a mí mismo. Por eso te imploro. Y además, ¿para qué te lo vas a llevar? Come y empecina, y se tira pedos a más no poder. Lanza ventosidades que ni tú te lo creerías, para ahogarse. Y da unas cosas que te destrozarían el pecho. Si lo dejas aún un poco aquí sobre la tierra, te prometo que lo educaré mejor. Así cuando lo tengas delante, se portará bien, Señor. Haz que se ponga bueno. Ah, y también tú, San José, échame una mano. Y el cólico se había resuelto, milagrosamente. Si bien yo le había anunciado el estimado Durtur veterinario, Brogio, que había estudiado en la escuela veterinaria de Milán. ¡Ánimo, Astolfo! ¡Ánimo, vámonos! En la ciudad de Busto Arciso, gracias a la intercesión de Don Sante, Colombino gozaba de crédito entre el círculo de cristialeros de los más devotos. La madera de castaño ardía como una llama insustituible, y ellos lo compraban a buenas cantidades. Y además el muchacho había amontonado en el carro algún tronco bien seco para que las tallas de los talleres de carpintería. Don Sante le había prohibido vender esa pieza maciza y apreciadas al maestro Gino, el padre del cabeza. Colombino habría querido, pero el curato le había impuesto que como regla, negociar siempre con Busto Grandi, Busto Arciso, que como decía el dicho, lemens mundu, y en ese medio mundo de saconeaguenses como él podría arañar sino algún céntimo más. El carro en su lento girar de ruedas se encaminó por Sanchonza, que discurría desde Meridión hasta Septentrión, la carretera de Saconagua a Busto Arciso, capital del distrito 15 de Alto Milanés. Durante un rato, Colombino anduvo meditabundo, luego más locuaz. Y antes de que transcurriera demasiado tiempo, el muchacho y el mulo habían llegado a la pequeña iglesia de Inmacolata, que dominaba la explanada donde tenían lugar las ferias de ganado y la fiesta de San Barroco. Don Sante les había contado a los dos que Busti contaba 10,000 almas. ¡10,000! Y Colombino esa cifra no conseguía ni siquiera imaginarla.
pero la intuía con el gentío de Santa María, y la oía en los gritos de los comerciantes, en el estruendo de los herreros y en el talar de los carpinteros. La veía en el suceder de las tiendas, talleres, puestos, colmados, fábricas de zuecos y hosterías, casas vecinales y cobertizos, para la matanza donde se elevaban los cuchillos bestiales que penetraban bajo la piel atravesando cualquier otro estrado de ruido. ¡Qué maravilla! El hormigueo vital, las muchachas con cintas de colores en el pelo que parecían como mariposas en un prado atestado de insectos, y los hombres que no vestían las chaquetas marrones y tierrosas de los campesinos. Inmerso en ese barullo, Colombino cayó presa de un sentimiento doble, mitad temor y mitad alivio, ya que si por un lado encontrarse ante aquel gran número de extraños le suscitaba inquietud, por otro la indiferencia de los transeúntes lo reconfortaba, de forma que cuando se presentó a los amigos vidrieros supo comportarse y vendió la leña contagiándolos de buen humor y terminó embolsándose una discreta suma. En el camino de vuelta cayó, como a menudo sucedía cuando regresaba de Bustograndi, aún fascinado y un poco aturdido. Astolfo pareció afligirse por ese silencio y cuando fue conducido al establo comunicó su propio resentimiento con un rebuzno cavernoso. Colombino no se preocupó, y tras haber dispensado una caricia y esquivando una cos, se lanzó a la iglesia sin limpiar las suelas. Tenía que barrerla, vaciar el cepillo de las limosnas, quitar la cera de los balustres, limpiar los candelabros. ¡Ay! Acabó su quehacer cuando faltaba una hora para el ocaso, pero la jornada no podía considerarse terminada. Colombino se llevó a la boca un coscurro de pan y salió de la casa parroquial diciendo: «Voy a rezar al oratorio». Don Sante, que había vuelto por la tarde, se limitó a mover la cabeza, y Colombino no reparó en la insólita palidez del corato, ni se dio cuenta de la expresión de mínima recriminación. Se escabulló, con un propósito en la cabeza, y un poco de resquemor por el embuste, que bien pensado no era en realidad un embuste completo, ni siquiera un medio embuste. Quizá. De hecho, el oratorio de San Donato fue a rezar, quiso rezar, una súplica rapidísima en la que pidió a Dios que ayudara y protegiera a todos, añadiendo como apostilla que le concediera la gracia de Vitorina, luego a la carrera, a la Forgiana. Cuando llegó al queserío se paró bajo la primera morera de las hileras donde los aldeanos secaban las hojas y alimentaban a los gusanos de seda. Esperó, impacientemente, y cuando ya estaba a punto de lamentarse y darse por vencido, ahí estaba ella, enmarcada por el portón. Salía a la era con las manos apoyadas a los hombros del último nacido en la Forgiana, un pequeño de 2 años y muchos pelos que avanzaban escrutándose los pies con extrema tensión. Vitorina se preocupó de que no se cayera mientras un tropel de muchachitos y muchachitas vociferantes se desparramaban por el camino polvoriento y sin asfaltar, y al verla coger en brazos al niño para protegerlo del torbellino de la juventud, Colombino se emocionó y tuvo que esforzarse para quedarse en su sitio en vez de correr hacia ella. La oyó levantar la voz, bregar entre risas, payasadas, tumultos y bromas, y la volvían a mirar mientras hacía sentarse en la canalla, convenciéndola de que desgramar a guisantes era un juego divertido. ¡Qué guapa era! Las caderas enjuntas y sin embargo anchas, capaces de mantener las piernas plantadas en el suelo. Colombino sintió que las orejas le ardían. La muchacha por fin se dio la vuelta, la cara radiante al último rojo sol. Había sabido siempre que él estaba ahí bajo la primera morera. Colombino levantó la mano en un gesto de retenido, pero antes de que Vitorina pudiera devolvérselo, los chiquillos se visitaron al mierdero y se pusieron a chillar. Ella intentó callarlos, tras lo cual sonrió, no con los labios, sino con los ojos. El corazón de Colombino se lanzó al galope, la sangre comenzó a subirle por el cuello, pero de enfriar el entusiasmo se ocupó señora Emilia, que traída por el jaleo, llegó a la era para deprotrincar con los chiquillos. La mujer divisó al intruso, la cara se le volvió torva, confabuló con Vitorina y fingió un cogotazo. Colombino se sobresaltó al ver ese ademán de violencia, pese a que se tratase de una manera regañada materna, y dio un paso hacia adelante.
Vitorina volvió a entrar y los muchachos siguieron chillando. La noche se tragó el sol. La señora Emilia lanzó a Colombino una última mirada oblicua y entró a su vez. El muchacho se quedó inmóvil por un instante. Luego, triste, entendió que era tiempo de volver a la casa parroquial. Casi me pongo a llorar en la parte de la súplica, tanto que hasta un gallito se me salió. Espero lo hayan disfrutado, suscríbanse y recuerden, el valor es la virtud de un corazón puro.